Hoy quiero platicarles de algo que está causando bastante revuelo en todo México, y es sobre ese tan esperado pago doble de pensión que ha puesto a muchos adultos mayores con la esperanza de que les llegue un buen dinerito extra. Imagínate, 12,400 pesos, o sea, un pago de 6,200 pesos por bimestre, pero doble. No se escucha nada mal, ¿verdad? La cosa es que este pago doble no va a ser para todos. Y eso es lo que ha generado tantas preguntas, expectativas y hasta un poco de confusión. Pero tranquilo, aquí te voy a contar todo lo que necesitas saber para que no haya malos entendidos. A lo largo de los últimos días, escuchó a muchas personas hablar del pago doble, y lo cierto es que ha causado mucho revuelo entre los beneficiarios de la pensión para adultos mayores. Esto no es algo que se va a dar en todo México, sino solo en algunos estados. Y el motivo de que se haya generado tanta expectativa es simple: la idea de recibir el doble de lo habitual suena buenísima, sobre todo cuando tenemos que ver cómo la vida va subiendo los precios de todo. Pero hay que entender bien cómo funciona, y es que este adelanto solo se va a dar a los adultos mayores que viven en Durango y Veracruz. Sí, así como lo oyes, si no vives en esos estados, no va a aplicar para ti. Entonces, ¿por qué hay tanto escándalo con este pago doble? Bueno, la razón es muy sencilla: se incrementó la pensión bimestral a 6,200 pesos para los adultos mayores, y al parecer eso generó un par de preguntas entre los beneficiarios. Muchos comenzaron a pensar que este aumento significaba que los pagos se adelantarían, y claro, la pregunta que surgió fue: ¿y si me dan el doble de pensión ahora? Esto no es algo que se haya inventado de la nada, ni es una simple promesa vacía. La verdad es que tiene todo que ver con las leyes electorales que existen en el país. Así es, no es un tema de simples ganas del gobierno, sino una estrategia que tiene que ver con evitar cualquier sospecha de manipulación electoral. La ley electoral establece que durante las campañas no se pueden entregar programas sociales, porque podría interpretarse como una forma de comprar votos. Y es que, si se entregarán apoyos como los de la pensión justo en medio de las elecciones, imagínate cómo se pondría todo el escenario político. Para evitar que se acuse al gobierno de estar jugando con las elecciones, se decidió adelantar los pagos de pensión en 2 estados específicos donde se van a llevar a cabo elecciones locales el 1 de junio de 2025. ¿Y cuáles son esos estados? Durango y Veracruz. Esos son los únicos estados donde los adultos mayores podrán recibir un pago doble de pensión, y de hecho, el adelanto se va a dar en algún punto entre febrero y mayo de 2025. Pero, ojo, si no vives en estos estados, no te emociones tanto, porque si no hay elecciones locales en tu lugar de residencia, no habrá pago doble para ti. La razón de esto tiene que ver con lo que el Instituto Nacional Electoral, INE, ya confirma: en Durango y Veracruz se van a renovar los ayuntamientos, es decir, se van a elegir nuevos presidentes municipales, regidores y demás autoridades locales. Por eso, para cumplir con las normativas electorales, los pagos deben adelantarse para que todo se entregue antes de que inicie la veda electoral, que empieza en mayo del 2025. Y claro, en los estados donde no se realizan elecciones locales, los pagos seguirán su curso normal y no se adelantarán. Así que, si tú vives en otro estado como Puebla, Jalisco, Nuevo León, o cualquier otro que no tenga elecciones locales, no se te va a aplicar este beneficio. Así que lo que te tocará es continuar con el pago de siempre, es decir, 6,200 pesos bimestrales. De hecho, hay que poner en algo importante: muchos se han empezado a preguntar si este pago doble va a ser para todos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que las elecciones de jueces y magistrados no son las mismas que las elecciones locales, y por lo tanto, las restricciones para el pago de pensión no se aplican de la misma manera. Y es que, como te decía, solo en aquellos estados donde realmente se va a renovar a las autoridades locales es donde se va a dar este adelanto. Así que no te dejes engañar por rumores o por personas que te dicen que recibirás el pago doble si vives en un estado donde no se están llevando a cabo elecciones locales. Entonces, ¿qué deben hacer los beneficiarios de Durango y Veracruz?
Lo primero es estar muy al pendiente, porque el pago se hará entre febrero y mayo del 2025, y eso va a depender de cada localidad. Deben estar informados a través de las autoridades correspondientes para saber cuándo les tocará ese pago extra. Si vives en uno de esos estados y eres beneficiario de la pensión, prepárate porque puedes recibir ese dinero extra, que bien seguro va a venir de maravilla para muchos. Pero ojo, si no vives en esos estados, no te preocupes, tu pensión sigue igual, no va a haber cambios y se te seguirá pagando conforme a la programación normal. Lo que sí es muy importante es que, si no vives en Durango ni en Veracruz, debes tener mucho cuidado con las personas que están prometiendo pagos dobles en otros estados. Si alguien te dice que por hacer ciertos trámites puedes obtener ese pago extra, te advierto que eso es muy probable que sea un fraude. El gobierno no cobra por estos trámites ni por la gestión de la pensión, así que si alguien te pide dinero para agilizar el proceso, no le creas. Recuerda que el gobierno no está involucrado en ese tipo de cosas, y si te piden dinero, es muy posible que te estén engañando. En resumen, lo más importante es que, si vives en Durango o Veracruz, puedes esperar este adelanto de pensión en los próximos meses. Mantente atento a las fechas y a las actualizaciones que den las autoridades para que no te pierdas de nada. En el resto del país, los pagos seguirán su curso habitual, así que no te preocupes si no te toca el adelanto, porque sigues teniendo derecho a recibir tu pensión bimestral, que es un derecho garantizado por la ley. Asegúrese siempre de obtener la información de fuentes oficiales, como la Secretaría del Bienestar, y evite caer en engaños de personas que solo quieren aprovecharse. Recuerda que la pensión es un derecho, y los pagos deben hacerse de acuerdo con la ley, no con la política electoral.